libertad a los cautivos. Cuento una historia, hermanos, que en el tiempo de la esclavitud, en el siglo XIX, dice que un hombre con mucho dinero veía el sufrimiento de los esclavos. Dice que miraba cómo eran tratados por sus amos. Dice que un día este hombre se decidió a hacer algo diferente. Se decidió a comprar un esclavo. Dice que a pesar de tener dinero, nunca había comprado un esclavo, ya que estaba en contra de la esclavitud. Dice que una vez, estando el esclavo en sus manos, le dijo estas palabras: te compré, ahora quiero que seas libre. Y dice que el esclavo lo miró muy incrédulo y muy desconfiado, y pensaba que su amo lo iba a golpear cuando él intentara irse. Pero su amo dice que le gritó y le dijo: quedas libre, vete, te lo ordeno. Y dice la historia que aquel esclavo salió corriendo en busca de su nueva vida y en busca de su libertad. Un comentario dice que nosotros éramos esclavos del diablo. La Biblia dice que nos tenía cautivos a voluntad de él, con diferentes cosas. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, dice este comentario, pagó el precio por nosotros. Él entregó su vida, entregó toda su sangre y nos compró con eso. Y nos compró, dice el comentario, para hacernos libres de la esclavitud. La palabra de Dios lo declara. Dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Aleluya. Isaías capítulo 61, hermanos. Versículos del 1 al 3 dice estas palabras, si lo lees conmigo. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar primeramente acerca de los cautivos. Escucha esto. Lo que significa la palabra cautivo, dice el diccionario que es alguien que está detenido, hermanos. Alguien que está aprendido o prendido de alguna manera. O también dice que ha sido apresado por alguien o por algo. Ahora, la palabra de Dios nos habla de cautividad, hermanos. Si escucha esto, por ejemplo, nos enseña acerca de un diablo que tiene cautiva a la gente a voluntad de él. También nos habla de ciertas cosas que cautivan o que apresan a una persona. Mira conmigo, segunda de Timoteo, por favor. Capítulo 2, versículo 26 en esta mañana en el Nuevo Testamento. Voltea su Biblia conmigo ahí, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, por favor. Versículo 26 nos dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice de esta manera: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, otra traducción dice: por el momento el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Ahora, la Biblia nos explica, hermanos, escuchen, y nos habla acerca del pecado de Adán y de Eva, retomándonos hasta el principio de todo, o el principio de la historia. La Biblia nos habla acerca de esto, que ellos cayeron en transgresión.
En otras palabras, cayeron en desobediencia, amén, a nuestro Dios. Y escucha, cuando Satanás o la serpiente hizo caer a Adán y Eva, amén, él obtuvo un derecho, hermanos, sobre los seres humanos. Obtuvo un derecho de tenerlos cautivos a voluntad de él. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Ahora sabemos que en la palabra de Dios, escucha, Dios se refiere a los seres humanos como, amén, injustos, amén, como justos también. O podemos decirlo de esta manera, Dios se refiere a los seres humanos como obedientes o como desobedientes, mis queridos hermanos. Los que obedecen son libres de la cautividad del diablo, amén, pero los que desobedecen a Dios le dan cierto derecho al diablo de que los tenga cautivos y ponga cosas en ellos que les causen problemas o les causen esclavitud. Este era el caso de la mujer encorvada en la palabra de Dios. Escucha, la Biblia nos habla que esta mujer, puedes imaginártela, yo creo que usted se ha visto personas así. Me acuerdo una ocasión, una mujer que mientras estábamos pastoreando en otra ciudad, era una mujer con la que nos la encontrábamos caminando en el centro, nos la encontrábamos caminando en las tiendas, en diferentes partes, y era una mujer encorvada, hermanos, andaba siempre caminando de esta manera, y cuando volteaba a ver a alguien, lo volteaba a ver así, porque no podía enderezarse. Esta es una mujer que pienso yo que vive todavía hasta el día de hoy, porque eso fue no hace mucho tiempo atrás. Y escucha, cuando esta mujer nosotros la mirábamos, me acuerdo que íbamos y le dábamos un volante, la invitábamos a la iglesia, le decíamos que Cristo podía ayudarla, y era tan triste como esta mujer con su problema, amén, tú sabes, encorvada, y nos volteaba a ver de esta manera, no podía enderezarse. Era tan triste como esta mujer decía, no quiero nada, no acepto el volante, no acepto las palabras, y nos hacía mala cara y hasta se portaba de una manera grosera con nosotros. No quería nada con Dios, aún en su condición, hermanos. Y escucha esto, amén, la Biblia nos habla de una mujer encorvada, amén, de esa manera. Y el Señor, escucha, la Biblia dice que la sanó en el día de reposo. Dice la palabra de Dios que los principales de la sinagoga se enojaron por este hecho. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que el Señor Jesucristo dijo estas palabras a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. No podía desatársele de su ligadura. Y escucha esto, el Señor Jesucristo está dando testimonio y está diciendo estas palabras a esta hija de Abraham. Esto es lo que cuando yo leí me impactaron estas palabras. Porque Jesús no dijo a esta hija del diablo, ¿verdad? No dijo así. A esta hija del enemigo, no dijo así. Sino que el Señor Jesucristo dijo a esta hija de Abraham. Ahora esto nos hace pensar que esta mujer creía en Dios de alguna manera. Nos hace pensar incluso que creía, hermanos, en la palabra de Dios. Y nos hace pensar que no nació encorvada, porque tenía 18 años encorvada. Y escucha, nos hace pensar también que en algún momento de su vida, ella tal vez desobedeció a Dios. Y de esa manera le dio un derecho a Satanás de atarla con esa enfermedad. Amén, de estar encorvada. O en otras palabras, le dio cierto derecho a Satanás de tenerla cautiva a voluntad de él. Podemos pensar y nos hace pensar de esta manera. Mira conmigo Lucas capítulo 13, por favor, en la palabra de Dios. Versículo 16 en esta mañana. Lucas, amén, capítulo 13, versículo 16. Dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 13, por favor, versículo 16. Mira lo que nos dice aquí la escritura de la palabra de nuestro Dios. Dice de esta manera: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ahora, la Biblia en lenguaje sencillo dice así, hermanos, de esta porción de escritura, dice: Satanás la tuvo enferma durante 18 años. Mira cómo lo dice aquí. Dice, ¿por qué no podría ser sanada en un día sábado?
Ahora escucha esto, hermanos. Esto es solo una forma de cautividad en el ser humano, pero hay muchas más. Hay personas que enfrentan cautividad física, hay personas que enfrentan cautividad espiritual y hay personas que enfrentan cautividad del alma. En una ocasión yo estaba, me acuerdo, atendiendo un asunto. Esto fue en una iglesia, amén, tú sabes, donde yo pastoreé, donde Dios me dio discípulos por la gracia de Dios, ¿verdad? Esto fue cuando fui misionero en Ecuador. Me acuerdo que estaba, amén, atendiendo un asunto, recibí una llamada de una persona y en ese momento, porque era un asunto de suma importancia que no podía atender en otro horario, me acuerdo que cuando recibí esa llamada era una persona que me pedía si podíamos ir a orar por su hermano que estaba en casa. Me acuerdo que yo le dije, claro que sí podemos ir, absolutamente sí. Y me acuerdo que cuando colgué con él, le hablé a los discípulos y les dije, hermanos, tengo una situación aquí, necesito que me ayuden a ir a orar por una persona. Igual como Jesús mandaba a sus discípulos, le dije, así yo los mando a ustedes. Vayan a orar por esta persona, amén, y me dan reporte acerca de lo que pasa. Me acuerdo que cuando fueron a orar por esta persona, amén, oraron por él y todo lo demás. Y me acuerdo que después vinieron para atrás y me dieron el reporte y me dijeron estas palabras cuando les pregunté cómo les fue, qué fue lo que pasó, cómo vieron la situación. Y me acuerdo que uno de los hermanos me dijo, pastor, dice, ese hombre no tenía una enfermedad, no estaba enfermo, no tenía ningún dolor, no le dolía nada absolutamente. Dice, este hombre no nos habló de un problema de vicios, no nos habló de ciertas cosas, dice, sino que lo que vimos en él y lo que nos dijo es que era un problema interno, como en su alma, como en su espíritu, dice, como que su alma estaba enferma. Me acuerdo que cuando escuché esas palabras, eso me dio un pensamiento y el pensamiento fue este. Hay personas que tal vez no son cautivas en drogas, no son cautivas en enfermedad, no son cautivas en cosas que destruyan su cuerpo, tal vez por fuera, amén, algo físico. Pero hay personas, pensé yo, que son cautivas internamente. Es como que el diablo internamente los ata en su alma, en su espíritu, tal vez pensé de esa manera, y no los deja estar en paz ni tener gozo en sus vidas. Todo el tiempo, amén, están como deprimidos, amén, o están pensando mal, amén, cosas malas en relación a que les va a ir mal en la vida, y de alguna manera, amén, empiezan a deprimirse y a no querer salir de la casa, o a no querer hacer ciertas cosas, y ese era el caso de esta persona, hermano. Solamente quería estar en su cuarto, oscuro, apagada la luz, ¿verdad? Tú sabes, no quería comer, no quería tomar nada, no quería hablar con nadie. Este era el caso de esta persona. Era como una atadura en su alma. Y cuando pensé en esto, dije, tal vez pudiera ser una atadura de brujería, o una atadura de espiritismo, o una atadura, escucha, amén, de algo, amén, un mal deseo para con él, porque, amén, escucha, Satanás también usa gente mala para dañar a las personas. ¿Cuántos saben eso esta mañana? Y escucha esto, hermanos, tal vez pecado en él, no lo sé, tal vez cosas que había hecho que representan desobediencia a Dios, no lo sé. Amén, pero tal vez le dio derecho al enemigo de ponerlo en cautividad del alma. Amén, pero quiero decirte esto, hermanos, también personas muchas veces experimentan dolor, experimentan sufrimiento físico, sufrimiento mental, problemas familiares, problemas conyugales, amén, o en el trabajo, o cosas que suceden a su alrededor, escucha, y él o ella pueden preguntarse por qué. Y es como si estuvieran atados a esas cosas, que por más que quieren salir de ello, no pueden, hermanos. Y la razón, escucha, es porque probablemente en alguna parte de su vida hicieron algo con el cual le dieron cierto derecho al enemigo del ser humano para tenerlos cautivos en esas cosas. ¿Cuánto me están entendiendo en esta mañana? Pero la buena noticia, escúchame, para nosotros en esta mañana,
Es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y Él está interesado por cada ser humano. Y yo quiero decirte en esta mañana, el Señor Jesucristo dio su vida, dio su sangre por nosotros. Y Él resucitó al tercer día con poder y gloria. Y mi Señor Jesucristo es más grande que el diablo. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Y quiero hablar acerca de las buenas noticias en esta mañana de Jesucristo. Ahora, hemos visto que la desobediencia le da cierto derecho al diablo para poner en cautividad a las personas con ciertas cosas, hermanos, como la mujer encorvada. Pero escucha esto, gracias a Dios por el Señor Jesucristo en esta mañana. Aquí está, hermanos, escucha nuestro texto. Está hablando el Señor Jesucristo. Él está diciendo y dando testimonio de sí mismo: yo vine a esta tierra a dar buenas nuevas a los abatidos. Está diciendo estas palabras: vine a vendar a los quebrantados de corazón. Está diciendo: vine a dar libertad a los cautivos y vine a dar gloria a los afligidos y alegría a los angustiados, hermanos. Escucha esto. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene poder para librar a los cautivos. He dicho que el Señor Jesucristo tiene poder de librar a los cautivos. Y esta es la buena noticia en esta mañana, hermanos. El Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Escucha, cuando yo no conocía de Dios, cuando yo no conocía de la iglesia, cuando yo no conocía de esta preciosa palabra de Dios, mi vida estaba cautiva a voluntad del enemigo, del diablo. Me ató con varias cosas, no solamente con vicios, sino que me ató también con malos pensamientos, tú sabes, acerca de mí mismo. Malos pensamientos acerca de otras personas. Yo era una persona, hermanos, que tenía una mente antes muy diferente a la que tengo ahora, gracias a Dios. Era una persona que tenía, tú sabes, tantos problemas en mi vida, en mi corazón, hermanos, en mi mentalidad. Amén. Y por causa de eso, hacía sufrir a los que estaban a mi alrededor, mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos y a todas las personas que estaban a mi alrededor. ¿Por qué? Porque era una persona muy conflictiva, hermanos. Escucha, muy conflictiva. Y fue hasta que el Señor Jesucristo me encontró, porque yo busqué la respuesta en grupos, en terapia, psicología, superación mental. Busqué la respuesta para mi vida en mi propia fuerza de voluntad. Yo puedo. Y busqué la respuesta para mi vida en tantas cosas, pero puedo decirte esto, hermanos. Nunca pude cambiar mi mentalidad, nunca pude cambiar mi corazón, nunca pude cambiar mi forma de ser y de actuar hasta que Cristo me hizo libre, hermano. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Caminó entre los hombres, dice la Escritura, dio su vida y su sangre. Amén. Y cuando Él hizo esto, la Biblia nos habla que Él descendió hasta el centro de la tierra, hasta las partes más profundas de la tierra. Y estando ahí, hermanos, según Apocalipsis, ahora Él tiene las llaves, amén, del Hades y las llaves, amén. Escucha, mis queridos hermanos, de la victoria. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Él derrotó a Satanás, mis queridos hermanos, amén, y lo exhibió públicamente, dice la Biblia, triunfando sobre él, hermano. Esa es la buena noticia para nosotros, que si hay un diablo que ha venido a esta tierra a matar, hurtar y destruir, es verdad. Pero la buena noticia es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra también, y Él resucitó al tercer día, y Él vino a deshacer las obras del diablo, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Míralo conmigo en esta mañana, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios, dice así, Primera de Juan 3, 8. Dice de esta manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero escucha lo que dice aquí: para esto apareció el Hijo de Dios, en otras palabras,
nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Otra traducción dice, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Mis queridos hermanos, no hay enfermedad que no se rinda ante el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen conmigo esta mañana? No hay problema que no caiga delante de la presencia de Dios, mis queridos hermanos. No hay situación que no se arregle cuando Dios interviene por nosotros. Ahora, aquí es donde entra la parte sencilla para algunos, pero difícil para otros. Aquí es donde entra el tema de la salvación, la conversión a Cristo genuina y el realmente servirle a Dios con todo el corazón, hermanos. Finalmente, amén, y fielmente haciendo la voluntad de Dios antes que la nuestra. ¿Y por qué digo esto en esta mañana, hermanos? Bueno, muy sencillo. Porque la Biblia está llena de historias acerca de esto. Cada persona que el Señor tocaba, sanaba o libraba de su cautividad, ya sea enfermedad, ya sea problemas, ya sea sufrimiento, y seguían al Señor Jesucristo fielmente y se entregaban a Dios con todo el corazón, tenían la garantía de que el enemigo no trajera cosas a sus vidas o no regresara una vez más esas cosas a sus vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora Cristo estaba en ellos y Cristo los defendía. Por eso el Señor dio esta poderosa enseñanza, hermanos, en la Biblia, acerca del espíritu inmundo que vuelve. Dice que el espíritu inmundo sale de nosotros cuando Cristo viene a habitar en nosotros. Pero anda buscando lugares donde reposar, dice la Escritura. Y dice que no hallando, dice que vuelve a su antigua casa, o sea, a su antiguo cuerpo, podríamos decirlo así. Y dice la Biblia que viene y encuentra la casa barrida y adornada. En otras palabras, lista para habitar una vez más. Eso significa que esa persona se descuidó de su relación con Dios o se descuidó de su relación con el Señor Jesucristo. Y ahora la casa está lista para que una vez más more. Pero no se conforma con eso, sino que dice la Biblia que piensa este espíritu y dice, voy a invitar a otros 7 peores que yo. Y los 7 vamos a venir y vamos a morar en este lugar con esta persona, porque hay campo para todos. Y dice la Biblia que el estado de esa persona, hermanos, se vuelve peor de cuando Cristo lo encontró al principio. ¿Cuántos entienden eso esta mañana? Lo que esto quiere decir, hermanos, es que nosotros tenemos que perseverar y seguir adelante en el camino de Dios y nunca apartarnos del Señor Jesucristo. Mira conmigo la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, si lo lees conmigo en esta mañana. Mateo capítulo 12, por favor, versículos, amén, 43 al 45. Dice así. Mateo 12, 43 al 45 dice: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora, por eso es importante, hermanos, mantener un estilo de vida de obediencia a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Por eso es importante servirle a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, como dice el primer mandamiento, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis queridos hermanos, escucha esto: Jesucristo vino a darle sanidad al enfermo. ¿Sabías eso? Vino a darle sanidad al enfermo. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo vino a vendar a los quebrantados de corazón. Eso es personas que han sido lastimadas,
personas que han sido vituperadas, personas que han recibido golpes en la vida, tal vez por otras personas, tal vez, amén, por la vida misma, tal vez por el enemigo, yo no lo sé, pero personas que tienen un corazón quebrantado, hermanos, quebrado, tú sabes, dolido. Dice que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Y vino a dar alegría y vino a dar paz al afligido. Escucha, Él vino a dar libertad a los cautivos, hermanos. Esta es la buena noticia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Esta es la buena noticia en esta mañana. Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos, hermanos. Y yo te puedo decir esto de mí mismo. Hace 18 años atrás, Jesús me hizo libre de la cautividad. Y te quiero decir algo. Amén. No he vuelto una vez más para atrás. Ni estas cosas han venido a ser parte de mi vida una vez más. Mi hijo recibió sanidad. Él tenía un soplo en el corazón que ya estaba desahuciado. Mi hijo a los 2 años dijo el médico que se nos iba a morir. Porque el soplo en el corazón era muy grande, era como una piedra incrustada, así que le salía hasta afuera, como una piedra incrustada, negra, fea. Y Dios lo hizo libre de esa cautividad. De pronto un día eso desapareció, de pronto un día lo llevamos al médico, el médico no le encontró nada y dijo, es como si nunca hubiera tenido un soplo en el corazón. Y dijo, no comprendo qué fue lo que pasó. Y yo le dije, sí, yo sí comprendo qué fue lo que pasó, Cristo lo sanó. Cristo lo hizo libre de la enfermedad. Amén, ahora tiene 19 años, ya queremos que se case. No se crean. Todos lo queremos ahí, es el bebé. Pero, amén, lo que quiero decirte con esto en esta mañana es que el Señor hace libre de la cautividad. Mi esposa era esclava de migrañas en su cabeza, la mitad de la cara se le dormía. La cabeza no la dejaba dormir porque estaba con dolor y con dolor. ¿Y qué cree lo que pasaba cuando estaba con dolor, queriendo dormir ella y no poder? Y luego yo a un lado, ¿qué cree que pasaba? Pues no dormía ella y no dormía yo. ¿Verdad? El tormento era para ella, pero también para mí. Y en la iglesia, a través de la oración, el Señor la hizo libre. Hace años muchos años atrás, que ella ya no padece esos dolores de cabeza, que eran constantes y pastilla tras pastilla tras pastilla. Jesús vino a libertar a los cautivos, hermano. Jesús vino a libertar a los cautivos. Vino a dar vista a los ciegos. Vino a vendar a los quebrantados de corazón. Vino a dar alegría al que está afligido, al que está triste, tal vez por sus problemas. Cuando yo era un mal esposo, mi esposa estaba triste porque tenía vicios, no la trataba bien, era una mala persona, incluso a veces hasta la golpeé, ¿verdad? Porque así crecí como un animalito, ¿verdad? Nadie me enseñó cómo ser un buen esposo. Y verdaderamente, cuando conocí a Cristo, hermanos, Él me hizo libre de todo eso. Y la hizo libre a ella también de la tristeza. Porque Cristo eso vino a esta tierra. Vino a dar libertad a los cautivos. Y de eso quiero hablar para finalizar en esta mañana. Libertad a los cautivos. Vamos a nuestro texto una vez más. Isaías capítulo 61, hermanos. Abra su Biblia allí conmigo. Isaías capítulo 61. Versículos del 1 al 3, por favor. Isaías 61 del 1 al 3. Dice así. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
Lo que significa la palabra libertad, hermanos, es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otra persona. No sé si, amén, ustedes sepan esto, pero cuando una persona está en la cárcel, ¿verdad? Tienes horario de levantar, ¿verdad? Porque pues tienen horario de comida, y si no llegas ya no comiste, ¿verdad? Tienen horario de encerrarte porque pues se tienen que ir a dormir o lo que sea. Y estás a voluntad de otras personas. Te dicen cómo camines tal vez, cómo te formes, fórmate aquí, hazte para allá, haz esto, allá, vete para aquel lado, el otro. Y estás a voluntad de otras personas. ¿Cuántos saben eso? Esa es una forma práctica del Señor de decirnos cómo la gente está a voluntad del diablo, hermanos, del enemigo, escucha. Y lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, hermanos, es que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Acuéstate, levántate, hazte para allá, allá te tienes que formar. Esto, para allá, para acá, y las personas ahí van como borreguitos. ¿Por qué? Porque estamos en la cárcel, o estamos cautivos, o estamos, tú sabes, a merced de otras personas, hablando de estas dependencias, hermano. Pero escucha esto, cuando Cristo viene a la vida del hombre, del ser humano, Él lo hace libre, nos hace libres. Jesucristo quiere que tengamos libertad, hermano. Jesucristo quiere que seamos libres de la enfermedad. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Jesucristo quiere que seamos libres de la aflicción, de aquello que nos aflige, aquello que vemos que nos causa sufrimiento, aquello que vemos que no quisiéramos ver, pero lo vemos que ahí está el problema y nos causa aflicción, forma de ser de alguien tal vez, o forma de ser de nosotros, o alguna situación no deseada que nosotros quisiéramos que cambiara, pero no cambia, y vemos eso y nos aflige, hermanos. Escucha, Cristo quiere que seamos libres de eso, de la aflicción. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Quiere que seamos libres de los problemas, hermanos. Escucha, el diablo quiere que nosotros seamos cautivos a voluntad de Él, pero Cristo quiere hacernos libres. Incluso quiere hacernos libres de Él, del mismo diablo. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Quiere hacernos libres, mis queridos hermanos, de las cosas malas. Nuestro Dios quiere que seamos libres, hermanos. Quiero decirte esto esta mañana. Necesitamos agarrarnos fuertemente de esa libertad. ¿Sabes que para Dios no es difícil? Dice la Biblia, no es difícil salvar con pocos o con muchos. Dice la Biblia que para nuestro Dios, hermanos, no es difícil ayudar al pobre o al rico o al menospreciado, al menesteroso. Escucha, la palabra de Dios nos habla acerca de eso, hermanos. Que Él es el poderoso gigante. Escucha esto, Él es el poderoso gigante. Él es el libertador, hermanos, nuestro ayudador. Y Él quiere que experimentemos libertad. ¿Te puedo decir algo esta mañana? Necesitamos ser fieles a Dios. Ser fieles a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Con todo nuestro corazón, mis queridos hermanos, servirle a Dios con todo nuestro corazón. Escucha, agarrarnos de Dios fuertemente y no soltarnos, mis queridos hermanos, como Jacob dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Cuántos están conmigo? No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y decía, suéltame que rey el alma. No te voy a soltar. Y todavía le tocó el mundo y lo deslocó. Y no te voy a soltar. Y se aferró hasta que obtuvo la bendición, hermanos. Así tenemos que ser nosotros. Agarrarnos fuertemente de Dios, agarrarnos fuertemente de la iglesia, agarrarnos fuertemente de la palabra, mis queridos hermanos. No te voy a soltar hasta que me bendigas, no te voy a soltar hasta que me sanes de esta enfermedad. ¿Cuánto dicen un fuerte amén?
No te voy a soltar hasta que cambies a mi esposo, hasta que cambies a mi esposa. No te voy a soltar hasta que salves a mi hijo, hasta que salves a mi hija, a mis hermanos, a mis tíos, a mamá, papá, a quien sea, hermano. No te voy a soltar, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y cuando Dios lo haga, no lo vamos a soltar, porque tenemos que vivir en gratitud con Él. Y no podemos apartarnos de Dios, porque el diablo anda como león rugiente todavía buscando a quien devorar, hermanos. Escucha, Cristo quiere que seamos libres. Y Él está aquí en esta mañana para darnos libertad. Me recuerdo a una mujer que oré por ella años atrás. Predicaba un mensaje similar a este. Y me acuerdo que esta era una iglesia que me invitaron a predicar. Y mientras estaba ahí predicando, hice el llamado al altar. Las personas pasaron, recibieron a Cristo en su corazón. Me acuerdo que después de eso, yo dije, Cristo puede sanar, Cristo puede darnos libertad esta mañana. Y dije, ¿cuánto lo creen? Y pues dijeron, amén, lo creemos. Entonces hablé con ellos, los jalé enfrente, se pararon allí. Empecé a orar por los enfermos, hermanos, escucha, para que fueran sanados por el poder de Dios. Después de eso pedí testimonio. Había muchas personas ahí dando testimonio que el dolor desapareció. Amén, que la sanidad había ocurrido en su cuerpo. Glorificamos a Dios, hermanos, pero de pronto una mujer levantó la mano. Y le dije, hermana, Dios te bendiga. ¿Qué fue el milagro que Dios te dio? Y ella dijo, no, levanto la mano para decirle que todavía me duele. Me dijo así. Y dije, ay, ay, ay. Y dije, bueno, ven, acércate. Se acercó y le dije estas palabras. Dime, ¿qué es lo que sucede? Me platicó el dolor, la situación. Y me acuerdo que cuando ella me dijo esto, que no había recibido sanidad, le dije estas palabras. ¿Alguien te ha ofendido? ¿Alguien te ha hecho daño en tu vida? ¿Hay alguna persona que te ha lastimado? Y cuando le dije estas palabras, se le brillaron los ojos, se le pusieron llorosos, salió una lágrima de su ojo. Y con esa lágrima en su ojo me dijo, sí, dijo, mi esposo me lastimó, me lastima, mi esposo. Y me empezó a decir, yo dije, no me digan más, porque había otra gente ahí escuchando. Pero después le dije estas palabras, necesitas poner a tu esposo delante de Dios y necesitas buscar a Dios por la salvación de tu esposo, pero necesitas hacer algo esta mañana, le dije así. Necesitas llevar tu problema delante de Dios y realmente dejárselo a Dios. Y te aseguro algo, Él va a obrar, porque yo era peor que tu esposo y mírame ahora. Me acuerdo que le dije estas palabras y le dije, vamos a hacer una oración para que esto suceda y lo dejes en las manos de Dios. Y esta mujer oró, hermanos, oró, derramó más lágrimas, me acuerdo acerca de esto. Oramos por ese milagro de sanidad y el milagro sucedió, hermanos. Porque ella quitó la amargura de su corazón en ese momento, quitó el coraje de su corazón en ese momento y decidió poner a su esposo delante de Dios y confiar en Dios, mis queridos hermanos, y se le fue el peso a esta mujer de esa enfermedad, de ese dolor. Cristo la hizo libre, porque Él vino a libertar a los cautivos, hermanos. Él vino a libertar a los cautivos. La Biblia dice, hermanos, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Libres. Mi Señor Jesús es más grande que el diablo. Nuestro Dios no es un diosito, hermano. Nuestro Dios es un Dios grande. Es un Dios poderoso. Es un Dios maravilloso. Es un Dios que rompe cadenas y que quita cualquier yugo de los infiernos. Es un Dios que cambia, que transforma y que liberta, hermano. La Biblia dice en Juan 8:36 que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos están aquí? Seremos verdaderamente libres. Quiero decirte esto esta mañana y esta historia. La Biblia nos habla de Pablo y Silas. Dice la Biblia que Pablo y Silas
estaban predicando la palabra de Dios en diferentes partes, edificando la iglesia del Señor Jesucristo. De pronto le sale al encuentro una mujer con un espíritu inmundo, un demonio. Después de una situación, Pablo la reprende, o mejor dicho, reprende al demonio. El demonio salió fuera de esta mujer. Por esta situación, los agarran y los llevan a la cárcel. La situación era porque esta mujer era divina y era, tú sabes, esclava de un hombre rico en ese lugar. Así es que, como ya no podría adivinar porque el demonio es el que le ayudaba a adivinar, ahora como ya no tenía poder y había sido libre de ese demonio, ahora este hombre está acusando a Pablo y a Silas y está demandando que los metan a la cárcel. Y así fue. Cuando estaban en la cárcel, dice la Biblia que el carcelero los agarró y los aventó hasta lo más adentro de la cárcel, hermanos, al calabozo más profundo. Los encadenó de las manos, los encadenó de los pies, estoy seguro de eso, el cepo, dice la palabra de Dios. Y escucha esto, cuando los encadenó, muy probablemente el guardia se rió de ellos. Muy probablemente el guardia se mofó de su situación y por lo que habían estado allí. Muy probablemente tal vez le dijo, ¿dónde está su Dios ahora? Que ahora están atados, amarrados aquí. Ja, ja, ja. Yo no sé, hermanos, ¿qué pasaría? La Biblia no nos cuenta todo. Pero podemos imaginarnos tal vez que eso pasó. Pero dice la Biblia que mientras Pablo y Silas están en esa celda, en ese calabozo, y están atados en ese lugar, encadenados de los pies, amén, de sus manos, amén, a la pared, tal vez, yo no sé cómo, pero estaban atados, hermano. Dice la Biblia que empezaron a cantar alabanzas y empezaron a alzar sus ojos al cielo y empezaron a glorificar a Dios. Y empezaron a cantar, yo no sé qué alabanza cantarían, una alabanza hebrea, seguro es eso, ¿verdad? Pero no sé cuál alabanza sería. Hay una película que hicieron de Pablo el emisario que está muy buena, que habla acerca de esta historia. Y la alabanza que le ponen ahí, que están cantando, es una alabanza de shalom, ¿verdad? De paz. Y están cantando ellos shalom de alguna manera. Yo no sé qué alabanza cantarían, pero lo que sí sé, que dice la Biblia, que empezaron a cantar alabanzas. Empezaron a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Y de esta manera mostrar que Dios era su esperanza, aún en esa atadura, hermanos. Que no era, tú sabes, maligna, amén, tú sabes, del mismo diablo, pero sí el diablo usando a las personas para causar sufrimiento a Pablo y Silas. Y dice la Biblia que mientras ellos están alabando a Dios, atados, viene un gran terremoto que sacude la cárcel. Los cimientos de la cárcel se levantaron, hermanos. Y dice la Biblia que las cadenas de todos se abrieron. Las de Pablo y Silas, la de todos los presos que había allí. Y todas las puertas de las celdas se abrieron. Y quedaron libres. Podían haberse ido. Porque las paredes de la cárcel, estoy seguro que una pared se cayó de la fuerza del terremoto. ¿Por qué digo esto? Porque el guardia cuando vino pensó que habían escapado y ya se iba a quitar la vida, porque era causa de muerte que un preso se te fuera mientras tú estabas, tú sabes, al pendiente de él o bajo tu responsabilidad. Era causa de muerte, se te fue un preso que ven para acá y ¡pum!, los mataban. Así que el guardia dijo, se me fueron todos, me voy a matar con la espada probablemente. Y Pablo lo detiene. Le dice, hey, tranquilo, todos estamos aquí. Nadie se ha ido. Y sabemos la historia. El carcelero se convirtió a Cristo. Se bautizó y toda su familia con él. Yeah. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque cuando Dios intercede, Él causa milagros de liberación, salvación y sanidad. Yeah. Milagros de liberación, salvación y sanidad, hermanos. Y un cambio poderoso, hermanos, y glorioso en Cristo Jesús. Porque en Cristo hay esperanza. Él vino a dar libertad a los cautivos, hermanos. Vino a dar libertad a los cautivos. Aquí está la historia, hermanos, nuestra primera historia.
este hombre rico, dice la historia que él miraba a los esclavos cuando eran comprados, eran latigados, tú sabes, recibían opresión de sus dueños. Y dice que este hombre le causaba, tú sabes, no le gustaba eso, mirar a los esclavos cómo eran tratados. Dice que le causaba como alguna expresión de desprecio esa situación. Pero él no podía hacer nada porque la esclavitud en aquellos años era algo legal. Y dice que un día se le ocurrió y dijo, no puedo hacer nada tal vez para ponerme en contra de esta ley, pero puedo hacer algo por una persona en específico. Y así que como tenía dinero, dice que fue y compró un esclavo. Y cuando compró el esclavo, lo compró y se lo llevó a su lugar. Y dice que cuando estaban ahí, a donde lo llevó, dice que le dijo estas palabras: eres libre, vete. Te compré para que seas libre. Y dice que el esclavo temeroso, pues tú sabes, látigos, golpes, maltratos, un esclavo vivía de esa manera. Y dice que no podía creer esas palabras y pensó que cuando se diera la vuelta, el amo lo iba a latigar o le iba a pegar o lo iba a matar tal vez. Así es que él no se movió, quedó paralizado. Y le dijo otra vez la persona, le dijo, te estoy diciendo que te compré para hacerte libre. Vete, eres libre, corre por tu libertad. Y dice la historia que este hombre entendió que era verdad, se dio la vuelta y corrió por su libertad, hermanos, y a su nueva vida ahora siendo libre. Y Cristo Jesús vino a esta tierra hace más de 2000 años. ¿Sabía usted eso? Él vino. La Biblia dice que tomó forma de siervo como nosotros, hecho semejante al ser humano. Y estando en nuestra condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, hermanos, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Y dice la palabra de Dios que Él estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros, por nuestros pecados. Él estuvo dispuesto, hermanos, a derramar hasta la última gota de su sangre para que nosotros no estuviéramos cautivos a voluntad del diablo, no estuviéramos cautivos a las cosas que causan sufrimiento, aflicción o muerte, hermanos, sino que Él dio su vida hasta la última gota de su sangre para dar libertad a los cautivos, para hacernos libres, hermanos. Eso es poderoso. Al tercer día resucitó. Y de esa manera, Él nos compró. ¿Sabías que todos valemos la sangre de Cristo? En las iglesias que el Señor me ha dejado pastorear, yo siempre les digo estas palabras. Aquí todos somos iguales y aquí todos valemos lo mismo delante de Dios. Valemos la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Dios nos ama a todos por igual. Y todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Escucha esto, hermanos. Él nos compró. Nos compró. Y como esta historia, nos compró para hacernos libres. Qué poderoso es eso. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Amén. Hay una historia, y cierro con ella, acerca del diablo y Jesús. Dice la historia que aparece el diablo en esta historia, ¿no? Y mientras el diablo va, dice que lleva un grupo de personas con él. Y los va latillando, les va pegando, los va jalando las orejas, las greñas, les va haciendo de todo. Y les va todos moreteados, todos jalados el pelo y todos pellizcados y moreteados y de todo. Tú sabes, la ropa rasgada y todo. Y los lleva con una cadena a todos y ahí va haciéndoles de todo, haciéndolos sufrir. Dice que de pronto el Señor Jesucristo viene de frente. Y dice que lo encuentra y le dice, ¿a dónde vas? Y le dice, voy al infierno. Y dice Jesús, ¿y ellos qué haces con ellos? Dijo, ellos no me importan. Dijo, me estoy divirtiendo con ellos. Me divierto haciéndolos esclavos de las drogas, haciéndolos esclavos del alcohol, haciéndolos esclavos de los problemas. Me divierto con ellos causando problemas en sus matrimonios.
Me divierto con ellos haciendo a sus hijos rebeldes. Me divierto con ellos haciendo lo que quiero y lo disfruto. Y está mofándose de la gente. Y dice que Jesús voltea y le mira y le dice, te los compro. Te los compro. Y dice que el diablo dice, cuestan mucho, Jesús, ¿no quieres comprarlos? Y dijo, ¿cuánto cuestan? Dijo, toda tu vida y toda tu sangre. Y dijo, te los compro, Jesús dijo así. Y dijo, no, no es tan fácil, vas a sufrir, te van a golpear, te van a escupir, te van a jalar el pelo, también a ti la barba, te van a hacer un montón de atrocidades en el poste de los azotes, te van a desgarrar la piel en ese lugar, vas a sufrir porque no tendrás a Dios contigo, se separará Dios de ti en un momento, estarás solo cargando el pecado de ellos y pagando el precio por ellos. Le dijo Jesús, aún así te los compro. Yeah. Eso fue lo que hizo por nosotros. Él nos compró con su sangre. Él nos compró con su vida. Y nos compró para hacernos libres. Él vino a dar libertad a los cautivos. ¿Cuánto lo creen conmigo esta mañana? Si lo creen, un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias.